vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Del 13 al 18, coloquémonos en pie. Porque a vosotros hablo, vamos a leerlo de manera antifonal, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Tomen asiento. Paulita, ¿me prestan lo que hay encima de la nevera, por favor? Gracias. Un recorderis de lo que vimos en la clase pasada. Hablábamos de que el Señor nunca rompió su pacto con Israel, que siempre mantuvo un remanente, ¿sí? Y que Pablo el apóstol les daba a entender a los israelitas que no estaban pues lejos de Dios, que podían alcanzar a los judíos la salvación. Amén. ¿Alguien más? Que el endurecimiento era por el pecado del corazón del hombre. Amén. El endurecimiento viene por causa nuestra. Por eso debemos de tener cuidado que el corazón se nos endurezca y pensamos. Yo creo que la cosa más peligrosa que puede haber en nuestra vida es pensar que estamos bien. Ese es el peligro más grande. Pensar que estamos bien porque hago o no hago. Por eso el Señor a veces nos permite que nos demos la condición en donde estamos. Porque en nuestra mente nos subimos, nos elevamos, pensamos que andamos en un super nivel y en el Señor no existe eso. ¿Qué otra cosa veíamos? Bueno, no nos acordamos, vamos a entrar. En Romanos capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo cambia abruptamente y se dirige principalmente a los gentiles. Versículo número 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. El propósito es asegurarse que los creyentes gentiles, lo voy a resumir, entiendan que han sido llamados por la bondad de Dios. Nuestra salvación, aunque ya estábamos escritos en su plan, todos los que conocen al Señor Jesús, que caminan con Él, ellos sí son los predestinados. Ellos son los elegidos para la salvación. Por eso decimos, el pueblo de Israel, aunque tuvo un llamado colectivo, fueron el remanente fiel, porque eso lo veíamos, los que caminaron con el Señor, los que tropezaban, los que caían, pero siempre miraban al Señor. Jamás en la escritura usted ve un hombre intachable que nunca falló. Y recuérdalo, siempre los hombres de la Biblia reconocieron su condición, pero el pueblo que se rebeló contra el Señor se endureció y pensó que andaba bien en sus sacrificios, en sus cosas, pero con su corazón alejado de Dios. Por eso me agrada tanto y le dije, Señor, porque yo soy un hombre como ustedes, no puedo pasar a ministrar la palabra si su merced no me ministra primero a mí. Anoche, es una historia muy personal, se la cuento, es como para que sepa algo de mi vida. Cuando yo me iba por allá a callejear,
y vivía con mamá, muchas veces llegaba al segundo día. Y uno, pues, usted sabe cómo llega, los que han hecho eso, ¿no? Bueno, los que llegan al otro día, la que yo era más concha. Y llegaba uno a la casa y no hallaba qué inventar. Me cogió la policía, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Mamá me miraba de arriba abajo. Llegó el caballero. Entonces yo esperando el regaño, muchas veces no me regañó. ¿Sabe qué me partía más? Que me decía, allá está la comida. O sea, aparte de que la hice sufrir 2 días, de que no llegué, me sirve la comida. Y aparte de eso, lo que me servía era lo que más me gustaba. Mire, no hay cosa que a mí más me rompa que Dios me trate con amor. Hay veces quiero la dureza, quiero el castigo, pero el Señor no me da eso. Y así nos pasa a todos. Él no nos da eso. Anoche hablé con el Señor y me despertó explicándome, escúcheme, les va a sonar raro, explicándome Romanos capítulo 12. Yo solo me puse a poner cuidado. Estaba entre dormido y despierto, pero escuché la explicación, que la van a oír ustedes en la próxima y van a ver unas cosas. Pero dije, Señor, e inmediatamente me vino. Si su padre es un buen reflejo, lo que su padre haya hecho bueno fue porque Dios se lo permitió, porque de esa misma manera Dios se va a comunicar con nosotros. Si su papá y su mamá eran de los hombres que al corregir golpeaban el rostro y le jalaban el cabello, esa es la imagen que usted tiene de Dios. Esa es la imagen que usted tiene. Pero si usted es un hombre que se sienta muchas veces y con dulzura va y compra algo para su hijo, esa imagen plasmada, que es la buena que usted tiene, es la que Dios está permitiendo para después tratar con usted. Y si fue un niño desobediente y rebelde que no quiso hacer caso, Dios tiene la manera de tratar con cada uno. ¿Me están entendiendo? Y Dios llamaba a Israel, como vimos en la clase pasada, y les tendía sus brazos, vengan. Pero ellos pensaban que andaban bien. ¿Cuál es el problema del fariseo en la iglesia? En la iglesia no, en la sinagoga, que ellos son correctos, guardan las ordenanzas, pero su corazón lejos del Señor, lejos del Señor. Nosotros somos niños necesitados de Dios. Y les decía, aunque ya estamos escritos en su plan, el endurecimiento que vamos a leer aquí, porque el apóstol Pablo dice, mire gentiles, les voy a explicar algo, ustedes han sido llamados a la salvación, y aquí están los judíos. No, pero ¿cómo nos va a decir eso? Que ellos van a entrar a la salvación si ellos no se han circuncidado, son inmundos, sucios, ¿por qué los mete con nosotros? Y entonces el apóstol les va a decir, ustedes están endurecidos porque no quieren ponerle cuidado al Señor. Ustedes están basados en su religión. Ustedes creen que Dios obra conforme a la imagen del Dios que usted creó. Hoy cantamos, tú eres el Dios que adoramos. ¿Conoce usted el Dios que adora? La palabra adoración no es lo que nos han dicho en el griego proskuneo, me inclino y doy un beso, no. La palabra adoración en la Biblia es servicio. ¿Me lo oyeron? Porque es que a mí me enseñaron que adoración era el proskuneo. Pros, inclinarme, cuneo, besar. Y me inclino. Y entonces mi adoración es esto. No, mi adoración es mi caminar con el Señor. Esa sí es mi adoración. Como decía el hermano Luis, ¿cómo caminamos en esta semana? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Cómo caminamos? Algunos dentro del pueblo no caminamos bien, pero sigue siendo nuestro Dios. Por eso es Dios, el Dios que restaura. ¿Por qué se llama el Dios que restaura? Porque el barro se daña. El Dios que sana, porque en su pueblo hay enfermedad. El Dios que corrige, el Dios que disciplina. Hay muchos castigos en la vida de uno y no necesariamente tienen que ser físicos.
Y el Señor ve nuestras falencias y nuestras necesidades. Hay veces corremos como niños chiquitos buscando el abrazo de alguien. Lo que está diciendo el hermano Alex, ¿y dónde está el abrazo sincero? ¿Dónde? Esto es una reflexión para nosotros en esta mañana. El objetivo de Dios es que todos sean salvos. Y vuelvo otra vez, en el pueblo de Israel fueron llamados a llevar la palabra, pero solo un remanente, el que se sometió a la palabra, es el escogido por Dios. Los otros caminaron como desinteresados. Ahora llama a los gentiles, que es lo que conocemos aquí como la iglesia. En la iglesia todos están llamados a la salvación. Todos. ¿Pero van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? Por eso hay algo que se llama la iglesia profesante. Mucha gente entra a la congregación, se sienta en la iglesia, canta los himnos, se los aprendieron, toman la cena, se bautizaron, pero no hay comunión con su Padre, no hay relación. Usted no siente si el corazón de su Padre está molesto, si el corazón de su Padre está serio, si el corazón de su Padre está alegre. Eso es duro, eso es duro. Vuelvo y me salgo un poquitico. No hay cosa más dura, y a mí me molesta en sobremanera, cuando alguien me llama solo para pedirme favores. Qué molesto, ¿no? ¿No les parece molesto? Qué bonito es cuando, hola, ¿qué más? Por eso hay veces saluda una persona y, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto es? Es que le dicen a uno. No, solo llamaba a saludarlo, ¿cómo está? No he estado pensando. Lo dejan a uno de una sola pieza. Y tenemos que aprender a caminar y a movernos como el Señor lo dice. Verso 13. Porque vosotros hablo gentiles. Ahora ya les dije que la palabra gentil, aunque hay algunos que se llaman los escitas y los bárbaros, los gentiles, cuando el Señor manda a las 10 tribus de Israel a cautividad, las deja, entre comillas, perdidas 200 años. Y allá entonces ellos comienzan a mezclarse, y a mezclarse, y a mezclarse, y a mezclarse. Y eso es lo que se va a conocer más adelante como los gentiles. Pero que traen parte, eso lo vamos a estudiar ahorita más adelante en los que venimos en la ley y los profetas, de cómo salió el pueblo con los mandamientos, pero entonces ya tienen los mandamientos, pero honramos a las plantas. ¿Usted ha visto gente abrazando los árboles? Abrace un árbol. ¡Qué locura! Bueno, y este abraza al árbol, entonces el otro creó la imagen. Ya tienen los 10 mandamientos más la imagen. Ya tengo los 10 mandamientos más Baal, 10 mandamientos más Acera. Y ahí es donde viene la mezcla de todo lo que usted conoce. ¿La Iglesia Católica sabe los mandamientos? Sí. ¿Y tiene sus imágenes? También. Y eso está registrado en la Biblia. Entonces el objetivo del Señor fue esparcirlos para que llevaran la ley, y se mezclaron. De ahí es donde comienzan a llamarse, lo que les decía en la clase pasada, los goyinos, los gentiles. Pero tuvo un remanente acá, los de Judea y de Benjamín, que también se portaron mal, pero el Señor dijo: voy a ser misericordioso para tener mi línea, y a ellos fue los que guardó por un tiempo, pero luego se los entregó a Nabucodonosor. Que en su primera incursión Nabucodonosor se lleva a Daniel y al otro profeta. Ustedes lo saben mejor que yo. Los cautiva 70 años, y luego despierta el espíritu de Ciro y le dice: vaya y me construyen nuevamente un templo y reconstruyen Jerusalén, que fue lo que vimos en el estudio con el hermano Alex. Y que entonces vinieron unos de los judíos y ellos dijeron: no, ustedes, y ahí comienza la división. Ahí comienza la división. Ellos a caminar por un lado y los otros son los gentiles. Por eso, en época del Señor Jesús, los judíos no van por Samaria, ni hablan con samaritanos. Y cuando el Señor viene a predicar, les dice: por camino de samaritanos no vayan, porque Él es un judío, pero verdadero. Luego él mismo va a Samaria, se sienta con la mujer en el pozo de Jacob,
donde se dice que están enterrados los huesos de José, y le habla a ella. Esta mujer samaritana es un símbolo de Samaria, y le dice, mujer, y ella habla con él. Le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. ¿Y qué le dice el Señor? Porque ¿cuántos ha tenido? Porque 5 maridos has tenido, y ahora el que tienes no es. 5 maridos. Sirios, babilonios, medopersas, griegos y Roma. Esos son los 5 maridos de que el Señor le habla. Y entonces ella dice, después de que le habla, ella lo voltea a mirar y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. A nosotros nos dijeron que había de venir el profeta. ¿Cómo lo sabe ella? Por la ley. Y ahí viene el cumplimiento de todo lo que venimos hablando. Esto fue un recorderis de lo que hemos estado estudiando para entender que lo que se conoce como gentiles es lo que muchos dicen que son las 10 tribus perdidas de Israel, en los cuales también entramos nosotros. ¿Son ustedes de las tribus de Israel? No, pero somos mezclados entre los gentiles. ¿Me están entendiendo? ¿O los confundo? Y me toca clase por clase repetírselo para que su merced lo vaya memorizando. Entonces Pablo le dice, versículo 14, por si en alguna manera pueda, en alguna manera, por si pudiera, provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Por eso les digo que la palabra endurecimiento y celos son figuras de dicción. El endurecimiento viene a causa del corazón malo. Si usted comete algo malo y no lo ve como malo, tenemos un problema. ¿Me entienden? Ahora, tenemos 2 problemas. Si yo cometo algo malo y vengo y les digo, hermano, lo que cometí es malo, como su merced no tiene un corazón muy bueno, a toda hora me lo va a recalcar. Entonces yo tengo que ir ante el Señor, sopesar en la Escritura. A ver, un ejemplo, a los que les gusta fumar, ¿hay algún mandamiento sobre no fumar? Pero eso daña. Y así cualquier vicio, el vino. Yo voy, no os embriaguéis con vino, no erréis, ni los borrachos, ni los adúlteros. Yo tengo que mantener la palabra en mi vida y entenderla. ¿Me están comprendiendo el punto? Parece un oxímoron, pero es una verdad. Yo le doy rienda a mis ojos, y el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, entonces dice el apóstol, veo que la ley es buena, pero yo estoy vendido al pecado. Y ahí es donde la palabra se hace realidad. No es aprenderme un versículo, es entenderlo, que es una realidad de mi vida. Y aquí dice el apóstol, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, los de la nación de Israel, y hacer salvos a algunos de ellos. Y aquí viene, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Parece que nos confunde el apóstol. El apóstol les pone su razonamiento al decir que los judíos han dejado de lado, ¿a quién? 1, la palabra. 2, por no creer a la palabra, no creen en el Mesías. Y él dice, sin el Mesías no hay reconciliación. ¿Estamos? A ver, la palabra arrepentimiento funciona todos los días en nuestra vida. Ojo, arrepentimiento. Si usted no ha cometido nada malo, tranquilo, no hay de qué arrepentirse. Les tengo una noticia, su merced está peor que una piedra. Porque todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos. No es excusarme, yo hago esto por esto, no. Cada uno comete su propio pecado y cada uno es responsable de sus actos. ¿Estamos? Es importante que entendamos esto. Y entonces ahorita él nos va a explicar. Hubo un Israel que caminó y otro Israel fue endurecido. 2 tribus caminaron con el Señor, pero esas otras 10 tribus fueron endurecidas.
entregadas a su corazón. A eso es lo que está diciendo. Si fueron endurecidos, ahora cuando vengan al Señor va a ser mucho mejor, porque vienen todos. Esas 10 son llamados los gentiles. Quiero que me lo entiendan en la palabra, en ese lenguaje de dicción que está diciendo el apóstol. Porque el Señor nos encierra a todos en la Biblia en un solo Israel. El Israel de Dios, el Israel espiritual. Abraham, hombre mentiroso, hombre con sus fallas, pero que confía en el Señor. ¿Y su fe les contada? Por justicia. Jacob, repitiendo las mentiras de sus papás. Mire, Abraham, mentiroso. Isaac, igual. Jacob, igual. José, igual. Todos repitiendo el mismo código. Pero la gracia y la misericordia del Señor aparece cuando. La gracia y la misericordia del Señor cuando aparece, cuando un hombre y una mujer se arrepienten. Mi hermano, ustedes pudieron haber cometido lo peor en esta vida, pero si su merced se arrodilló y habló con el Señor, no hay quien lo juzgue dentro de la iglesia. ¿Me entienden el punto? Entiéndamelo. Es que usted en el pasado era patatín patatán. No, eso es el pasado. Todos los que caminamos con el Señor, que de una u otra manera fallamos, oramos al Señor: ayúdame, porque esto me daña. Si el pecado no me causa aquí una opresión, yo estoy mal. Yo estoy mal. Y el problema de mi acuerdo mental es el endurecimiento. No se les olvide, el acuerdo mental me lleva a un endurecimiento. Pero quiero avanzar porque tenemos mucho que estudiar. Pablo, sigue ahí la lectura, dice, versículo 16: si las primicias son santas, ¿de qué están hablando? Pues términos judíos. También lo es la masa restante. Si la primicia es santa, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, recuerden que juntos son olivo, y has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactes, sabes que no sustentas tú la raíz, sino las ramas. Amén. ¿Quedó entendido? El apóstol dice, mire, así como en Israel, cuando iban a preparar el pan, se sacaba una masa para las cosas santas y la restante la dejaban a un lado. Lo que él está diciendo es, todos somos la misma masa. Si la masa, ¿qué fue lo que dijo? Si la primicia es santa. Si la primicia es santa, el resto de masa también. Eso es lo que está diciendo el apóstol, porque coloca las dos metáforas, la masa santa y los dos olivos. Parece que hay dos masas, pero es una. Parece que hay dos olivos, pero son olivo. Y eso es lo que tenemos que mirar. Somos de la misma masa. El término santo significa apartado para Dios de acuerdo a la ley de Moisés. Luego pasa un ejemplo, dos árboles. Uno es olivo silvestre y el otro es olivo no silvestre, pero está hablando del olivo. Una es la primicia, parece que me está hablando de una cosa, y luego la masa restante, pero él la unifica y dice, todo es lo mismo. Todo lo mismo. Gentiles, ahorita nos va a decir, ustedes nada enorgullecerse contra los judíos. Y ustedes judíos, yo quisiera provocarlos a hacerlo para que caminemos todos en el Señor, pero ustedes no quieren hacer caso porque no se quieren tomar del Señor. Entonces dice el apóstol en su ilustración que nosotros los gentiles, como si fuésemos las 10 tribus esparcidas, somos unas ramas injertadas en el olivo original. Eso es lo que él está diciendo. Las ramas gentiles permanecen unidas solo mientras esa confianza sincera y activa esté en el Señor. Y aquí comienza a decir, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti.
pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino te. Y aquí comienza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nos va a hablar de un olivo, ¿cierto? Y nos lo va a explicar. Sobre las raíces del olivo son los patriarcas. Las raíces del olivo son los patriarcas, por donde comenzó todo. El olivo es el pueblo de Dios. Las ramas, los creyentes. Las ramas del olivo son los creyentes. Por eso todos los que no creyeron, ¿qué les pasó? Fueron desgajados, fueron arrancados. Vuelvo otra vez. Las raíces del olivo son los patriarcas por los cuales vino la promesa y vino la palabra. El olivo es el pueblo que el Señor va a levantar. Las ramas son los creyentes y la savia que fluye por ese olivo son las promesas a través de la palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora sí entendieron el lenguaje. Parece complicado, pero no lo es. Él está diciendo, mire, Dios establece unas promesas y por medio de esas promesas, que son la raíz, vienen por los patriarcas. Porque Dios va a levantar un pueblo para él. Ese pueblo es el olivo. Pero en ese caminar, algunas ramas fueron desgajadas porque no creyeron. Pero otras del olivo silvestre son injertadas, que son los que están creyendo. Ese es el simbolismo que él está colocando. Y les decía, la savia que fluye por esa planta, por ese olivo, es la palabra del Señor en sus promesas. Por lo tanto, la savia de todo ese olivo, ¿quién es? El Señor Jesús. Eso es lo que él está hablando. Es decir, el Señor Jesús. Por eso hay una línea de promesa para entregar a Isaac, luego a Jacob y luego a los gentiles. Hermano al espada, Isaías 11:10. Para que su merced vea que el Señor es la raíz. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Oh, qué palabra tan tremenda. Está diciéndole Israel, la raíz de Isaí, que es el Señor Jesús, será puesto para salvación a todo el mundo. Ahí está escrito. Por eso Pablo lo cita. Vamos a avanzar. Versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué le dice teme? Porque si algunos que caminaron dentro del pueblo y gustaron de todo eso que había en el ritualismo no entraron, ¿cómo no será nosotros si no entendemos nuestra condición con Dios? A ver, tenemos un concierto, para que me lo entiendan. Tenemos un concierto. Pero a su merced le dieron una manillita falsa. Su merced no sabe que esa manillita la van a alumbrar con una luz ultravioleta y va a reflejar un no. Usted no lo sabe. Pero le vendieron manilla falsa. Usted va por la vida tranquilo, vamos para el concierto, pero ¡ay, sorpresa! A la entrada del concierto muestre su manilla. Entonces usted un poco nervioso se la pone y la muestra. Falsa, salga de acá. No puede entrar. Ese es el asunto. Con esa luz ultravioleta espiritual van a mirar si el sello del Espíritu está en usted. Mi hermano, no se engañe. Yo no le estoy diciendo viva en el pecado, pero no se engañe. Yo no estoy diciendo eso. Pero su merced debe darse cuenta cuán grande lucha usted tiene. Antes participábamos de algún mal y ¿qué nos daba? Igual. Hoy en día usted participa del mismo mal, que eso es lo que el Señor hace, y usted se siente re mal. Pero ¿por qué me siento tan mal? Y entonces hago el acuerdo mental, sí. Y el Señor dice, no, es para que te des cuenta que mi espíritu está en ti. Hay gente que salía y robaba y le daba igual. Normal. Nos embriagamos, nos la fumamos, como dicen por ahí, ¿no? Nos la olemos, normal.
pero hoy en día ya le pesa, ya le duele. Estaba diciendo el hermano, y hay que orar por nuestros campesinos, de la comida que no nos falta. Sí, nuestras empresas nos dan el trabajo y el dinero, pero si la tierra no produce, una vez leí un graffiti que decía, ¿qué va a hacer el hombre cuando la tierra no produzca? ¿Se podrá comer sus billetes? Y ahí está el punto. Y nosotros estamos en un paraíso, ustedes lo saben. Aquí usted va y coge un mango del árbol puro, firme, mango que sabe a mango, mango que no sabe a imitación a mango. Hay una propaganda de unas galletas en televisión, dice con sabor a pollo, y hay un pernil de pollo. Dice, imagínense la hipocresía, pero no sacrificamos ningún animal porque estamos en defensa de los animales. Usted ya sabe qué galleta, qué producto le estoy hablando. Pero ¿cómo voy a sacar yo sabor a pollo de un marrano? ¿Me entiende? O sea que su merced lo que me está vendiendo es un químico que parece saber a pollo, pero que no es pollo. ¿Sí me están entendiendo el punto? Y lo importante de todo esto, pensaba en los hermanos que abren su puesto de mercado, porque es una visión. Todo depende de la visión que usted tenga. El hermano que abre su puesto en la plaza de mercado, él va con el objetivo de bendecir la gente para que tengan alimento en su mesa. Eso es una excelente visión. Obvio, en medio de su trabajo viene la recompensa de su economía. Pero hay otros que salen a vender y como no venden harto, ¿qué pasa? Se frustran porque lo que quiere ver es economía. Y hay unos principios de bendición para todo el mundo que los perdemos de vista. El que vende sus productos, yo quiero que todos sean bellos, yo quiero que todos se vistan bien, yo quiero que todos coman bien. Por eso escogemos el mejor producto, porque queremos bendecir. Y ese es el medio para evangelizar las personas. ¿Ve cómo cambia la visión de un lado, de amar el dinero, a servir? Cambia. El hermano en su carro, voy a ir a transportarlo. Guárdanos porque quiero que llegue bien. La intención. Por eso es que vemos algunos que salimos del comercio porque no podemos estar ahí. Porque la intención ya no es despojar, como decíamos antes al impío. Eso no es despojarlo, eso es mentirle. Sigamos acá nuestro estudio. Porque si Dios no perdonó, versículo 21, las ramas naturales, a ti tampoco te perdonarán. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Está hablándole a los gentiles. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también. ...500 años de reforma. José Luis de Jesús, salvos, siempre salvos. ¿Me entienden la mezcolanza? Y dice, ¿qué es el temor al Señor? El principio de la sabiduría. Cuando le dice teme, ¿qué es? Siempre mira a tu Señor. Porque así como ellos dejaron de mirarlo y fueron cortados, tú también puedes ser cortado. Pero los que caminan con el Señor siempre serán salvos. ¿Estamos? Y vivan los 500 de reforma, aunque llevamos más de 6,000 de doctrina. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ya lo miramos. Entonces el apóstol en estos versículos les dice, gentiles, nada de arrogancia. Lo vamos a ver en la próxima clase. Los dones que el Señor entrega. Por más de que el Señor nos dé un don específico, no debemos ser ¿qué? Arrogantes. Nada de arrogancia, más bien vivan con temor.
que Dios tiene bondad hacia aquellos en quienes confía y severidad con aquellos que no confían en Él? ¿O por qué cree que le dice el apóstol a los gentiles, tenga temor? Versículo 25. Está bastante claro que Pablo tiene una inquietante preocupación en su mente, y es que los gentiles pueden malinterpretar, incluso exagerar su lugar en el reino de Dios debido a su fe en Cristo. Por eso hemos venido hablando acá que nosotros, nuestra doctrina, aunque pasó por la reforma, viene de los judíos. El problema fue en el siglo III que se creó algo que se llama el antisemitismo, odiando a los judíos, aborreciendo a los judíos por su mal comportamiento contra nosotros. Y el Señor dijo, no hagan eso. Ustedes tienen que aprender la palabra, porque para eso mandan al apóstol. A ver, el Señor coge al apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprochable, y le dice, venga para acá. Su merced, que es de lo más culto, a ver, se lo ejemplifico de la siguiente manera. Llaman a un hombre de una alta cuna, con un léxico excelente, altilocuente. El hombre sabe hablar, sabe expresarse, y le dice, el Señor le dice, papi, ven, a la L. A la L. Pero ¿cómo así, Señor? Camine a ver. Se me va a contar del pueblo, de aquello que usted llama sucio, de aquello que usted llama impuro. Va a aprender a comunicarse con ellos. No va a coger el léxico de ellos. Usted los va a subir a su nivel para que ellos aprendan la ley. Y cuando ellos aprendan, entonces caminaremos todos. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace con nosotros. Nos ilustra, nos enseña la ley. Y eso es lo que les está diciendo. Ustedes son olivo, pero injertado, olivo silvestre. Tienen que aprender la ley, tienen que caminar en la ley, porque si usted se para, y es lo que le pasa a la iglesia, llamémosla gentil, que ellos se paran y hablan mal de los judíos, sin entender que nuestra fe viene de allá. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes tienen que saber esto, pero tienen que ir con amor hacia ellos. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Si ellos fueron groseros con usted, ¿qué tiene que hacer usted? Sea humilde con ellos. Sea humilde, llévele la palabra. Si ellos se ponen bravos y no le quieren creer, pues listo, tranquilo, inténtelo, dice el apóstol, como yo lo intenté muchas veces con ellos. Y recuerden que me pasó mientras lo intenté. Lo apedrearon, lo golpearon, lo humillaron. ¿Recuerdan que lo vimos en Hechos? Y él dice, no vayan a ser arrogantes. Por eso a las personas les predicamos una y otra y otra y otra vez. Y por eso venimos todos los días aquí predicando. Fue el apóstol Pablo quien el Señor eligió como maestro de esta escuela. Su trabajo era enseñar a judíos y gentiles que la nacionalidad, la etnia, la raza eran irrelevantes cuando se trataba de adorar al Dios verdadero. Tenemos que cambiar nuestro concepto de adorar, porque a nosotros vinieron, y agradecemos por esos movimientos de música, donde nos dijeron que adorar era lo suave. Échese una adoración, era suave. Échese una alabanza rápida. Pero en la Biblia eso no es adoración ni alabanza. Adoración es servir. Cuando usted llega y limpia la silla, es un ejemplo. Cuando usted llega y estudia, el mejor ejemplo de servir es este. El hermano va y lee su salmo, lo estudia y se para acá expectante para enseñar el pueblo del Señor. ¿Qué está haciendo él? Adorando. Adorando. ¿Por qué? Está sirviendo. Esa es la verdadera adoración en el contexto bíblico judío. Entonces el apóstol Pablo es levantado para enseñarnos a nosotros cómo caminar en la ley del Señor, y a los judíos cómo bajar la cabeza ante las doctrinas de Dios. En el versículo 25 que acabamos de leer, el apóstol Pablo está empleando la palabra misterio. La palabra misterio en la Biblia no es eso que decimos, oiga, misterioso. ¡Qué misterio! No, la palabra misterio en la Biblia significa algo que está oculto, pero que en su momento se revelará.
¿Qué es un misterio? Para los que son un poquito antiguos y los que no, pues les voy a explicar. Antes se tomaban fotografías con algo que se llamaba rollo. Y en ese rollo quedaban plasmadas las fotografías. Si su merced llegaba y sacaba el rollo a la luz, se velaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Llevábamos el rollo a una empresa que se llamaba Kodak y allá lo revelaban todo y entonces nos salían nuestras fotografías. ¿Qué es lo que la palabra misterio significa? Algo que está oculto, no que nadie lo entiende. Escúcheme, porque se paran algunos y dicen, los que no estudian, esos sinvergüenzas siempre tienen este texto. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, mas los misterios, ahí está la palabra misterio. ¿Qué significa misterio? Que su merced tiene que ir a estudiarlo y lo va a encontrar. Va a encontrar lo revelado que está ahí. Desde que está Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:22, creo que es. Todo está para nosotros. Un misterio es algo que está oculto, que va a ser revelado. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Entendido la palabra misterio? No que después usted me salga, hermano, eso es un misterio. Eso en la Biblia es un misterio. Sí, es misterio, pero ya lo reveló, no lo ha revelado. Es como si usted me, hermano, ese es el rollo. Sí, claro, pero también lo revela. Porque ¿para qué tomar fotografías si no van a salir? Por favor. Pablo revela esta increíble verdad que ha permanecido oculta durante miles de años. Parte de Israel se ha endurecido y fue a la cautividad. La palabra griega, miren, porque es que aquí muchos, y ojo, porque el texto es un poquito complicado. Miren lo que dice. Miren lo que dice el texto. Mírenlo, por favor. Por favor, se lo suplico. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aquí viene. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este texto es utilizado para decir, Dios tiene un programa. Primero fue con Israel, ahora con los gentiles. Pero cuando se cumpla el número de los gentiles, el Señor se devuelve a Israel. Eso no está diciendo Pablo. Jamás está diciendo eso, y los invito a que miren otras versiones. Él está diciendo, comenzó el proceso con Israel. Ahora el Señor ha mandado la palabra por medio del remanente de Israel a todas las naciones. Y cuando se cumpla todo esto que les estoy diciendo, conoceremos el verdadero Israel de Dios. ¿Lo entendieron? Vuelvo otra vez. El Señor por medio del olivo mandó la palabra y salió el remanente. Del remanente sale el Señor. Pero luego manda ir por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Manda la palabra. Ya tenemos la parte de Israel. Ahora van por los gentiles, que es la otra parte de Israel. Y luego cuando se complete el número de los gentiles, no está diciendo el Señor va a volver a tratar con cuál Israel. Lo que está diciendo es, verán el verdadero Israel del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está haciendo las mezcolanzas dispensacionalistas del señor Jack Hayford. No, Hayford no. De Scofield, Pentecost. No, no está haciendo eso, le está mostrando la escritura. Por eso lo estamos mirando. Y yo los invito a que ustedes estudien el texto. Lo estudien muy bien. A la luz de la escritura. No se me coloquen sus Ray-Ban pentecostales, ni dispensacionalistas. No se me coloque eso. Se quita sus gafitas doctrinales y me lee la Biblia. Y en el mismo contexto, queridos reformados, sola escritura. Sola escritura. Yo una vez escuché un predicador que de por ahí de Camuy, Puerto Rico, aleluya. Y es que el Señor va a no sé qué. Y yo le creía todo lo que él me decía. Porque
porque nunca leí la Biblia. El cajón del diablo, aleluya. Y luego salía por ahí. Sí. El cajón del diablo le llamaban al televisor. Y luego cuando Dios le dio economía, ya salían programas de televisión. Antes porque no salía era el cajón del diablo. Y ahora que está ahí, el cajón de... Fíjense las cosas que nosotros hacemos. Entonces hay que entender por qué el dispensacionalista piensa de esta manera y hay que analizarlo, porque yo quiero mucho un autor que se llama John MacArthur y él es dispensacionalista, reformado. Para que usted vaya cortando con sus tijeritas doctrinales cómo los reformados se dividen en muchas áreas. No es uno solo. Igual pasa con los bautistas. Unos son bautistas pentecostales y otros son bautristas. Ellos no sienten absolutamente nada. Como dijo un día el pastor Sugel Michelet, yo soy cesacionista, pero Dios no. ¿Entienden el punto? Una cosa es lo que yo crea y otra cosa lo que la Biblia dice. A mí me gusta, me encanta, porque en la verdadera batalla que he aprendido con mi Señor, cuando estoy enfermo, o me meto, pero quiero ver respuesta. Por eso el cesacionista, cuando está triste, hermano, me hace acordar de la ilustración que dio una vez un pastor, que estaba un pastor ahí sencillo, iba con otro hombre de seminario, de instituto. Le dijo, mire, estas son las credenciales que yo tengo para esto y las credenciales de esto. Y el otro pastor le dijo, hermano, pues, o sea que yo no puedo, ¿usted qué va a reprender demonios? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Usted qué sabe de sanidades? Y van por un campo cuando ¡pum! Se suelta un toro y se les manda el toro. Y claro, el pastor pobre se subió a ese árbol rápido y el otro no sabía cómo subirse a un árbol y se le manda el toro y el seminarista le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el pastor le dijo, muestren las credenciales, muestren las credenciales. Porque la verdad es que hay que creer en lo que la Biblia dice. Podemos tener 100 diplomas, pero ¿qué dice el Señor? Nunca nos hemos enfrentado a un demonio ni a una enfermedad, como debe serlo. Pero bienaventurado el hombre que en él cree, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Siempre será así. Y ese es el punto que nosotros venimos caminando y es lo que Pablo está diciendo. Pablo revela esta increíble verdad que ha permanecido oculta durante miles de años. Parte de Israel se ha endurecido y fue enviado a la cautividad. La palabra griega para la plenitud es la palabra pleroma. Y significa o indica generalidad o totalidad íntegra de algo. Y aquí vamos. Sí, ¿su merced me leyó Isaías? Sí, señor. Ok. Es que aquí como que... Abren sus Biblias, mis queridos hermanos. Abran el libro de consulta que papá les dejó. En el libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel. Capítulo 37. Permítame un segundo, yo lo encuentro para que usted se dé cuenta cómo vino la división de Israel, porque lo que el apóstol Pablo está citando está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 28, póngale bien cuidado a la palabra. Usted es el expositor del Señor, usted vino a aprender la escritura, usted no se va a dejar engañar, por lo tanto va a mirar el texto. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, ojo, un palo, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Usted ya sabe diferenciar esto.
y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Primero los divide y ahora los une. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor, el Dios Todopoderoso. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. La unificación de todo lo que está hablando el apóstol Pablo. Y los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante. ¿Qué les dije en la clase pasada que son los ojos? Se cerrarán los ojos del pueblo, no, mis hermanos. Profetas, correcto. Los ojos son los profetas o la profecía. Y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo tomo los hijos de Israel. ¿De dónde? De entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Profecía de Ezequiel miles de años atrás. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Óigalo, mi siervo David, ¿de quién está hablando? Mi siervo David, del Señor Jesús. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Estamos mirando aquí la escritura para que su merced aprenda a interpretar. Cuando usted tiene una exposición, ya sabe, vidente, cubrirse la cabeza, todo eso que veíamos en la clase pasada, aunque está grabado, lo puede escuchar. Los ojos que representan. En la parte de Israel, el vidente, el profeta. En la parte contextual o espiritual, porque tenemos que entrar allá, tenemos que ir al discernimiento espiritual. En la próxima clase lo vamos a ver. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo se conduce? ¿Qué mira? ¿Qué habla? ¿Qué está haciendo? Porque ustedes tienen que tener discernimiento. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Tremenda palabra, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a reunir las 10 tribus, las otras 2, y voy a reunir a todas las naciones, y los que creyeren en Él serán salvos, y aquellos que creen en el Señor Jesús, Él será su rey. Y yo tendré mi tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo del Señor? Su habitación. Tabernáculo es cuerpo, donde Él habita. Correcto. Y ellos me verán, y ellos me entenderán, y ellos me conocerán. La palabra del Señor no es difícil. Hay que ponerle cuidado al Señor lo que Él habla. Y esta profecía que estaba escrita miles de años atrás es lo que Pablo les está citando acá, para que ellos lo entiendan. Toda la casa de Israel se refiere al hecho de que siempre Israel ha sido una familia dividida. La Biblia se refiere a estos dos grupos de tribus como las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Eso lo hemos entendido, ¿no?
¿Sí o no? La casa de Judá, la casa de Efraín. 10 tribus, 2 tribus. La profecía de los 2 palos en Ezequiel es un misterio que Ezequiel está revelando cientos de años atrás, pero que ahora el apóstol lo muestra. Todo Israel será salvo. Es lo que acabamos de ver. Todo Israel será salvo. Características importantes de cuando viene la salvación de Israel: tendrán un solo rey, hijo de David. Todas esas profecías apuntan al Señor. Estará mi presencia con ellos y mi tabernáculo con ellos, y luego cuando Él descienda estaremos con Él. Ese es el punto. Algunos esperan el arrebatamiento de la iglesia. Yo era uno de los que creía eso. Yo creía en el arrebatamiento de la iglesia, y ya pasaban allá 7 años de fiesta y acá 7 de gran tribulación, y luego descendíamos y había un milenio, y luego la batalla de Armagedón, y luego Gog y Magog y todo eso. Tanto que a los hermanos me les reía y les decía: ¿usted no cree en el arrebatamiento? Tranquilo, quédese acá que yo me voy a comer ponque. Pero cuando vaya le traigo un pedacito, porque era mi doctrina. Pero al entrar a mirar la escritura no me enseña eso, no me lo enseña por ningún lado. Yo les enseñé algo que los judíos creían, que cuando morían, ¿a dónde iban? Sí. Y que la vida para ellos era, después de morir, ir a otra tumba y allí encontrarse con sus familiares. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, están las grabaciones. Eso se los enseñé. Por eso es que el señor Saúl, cuando ve que viene la batalla y no puede encontrarse con Dios, invoca a Samuel, porque sabe que él está en ultratumba, o mejor dicho, en el lugar de los muertos. Cuando le estudiamos y digo ciertos apartes, es para que su merced, a medida que va estudiando, vaya mirando. Anoche me preguntaba un hermano: sí, pero ¿por qué el Señor permite que la bruja traiga a Samuel? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la bruja trajo a Samuel? Lean bien el texto. Jamás dice eso. El que se fue a consultarla fue Saúl. Ahí les dejo tareas para que vayan estudiando. La escritura, esa es su vida. Dijo el hermano esta mañana: ¿qué hacemos, hermano, si nos dedicamos tanto a lo material y descuidamos la parte esencial? ¿Cuánto nos queda de vida para compartir la escritura, la palabra del Señor? Entonces, ¿queda entendido la profecía de los 2 palos? El Señor les dio una profecía y les dijo: unos van a ser desterrados. Ese es un palo, se irá. Y quedará otro palo acá, que es la casa de Judá. Pero después reuniré los 2 palos y serán uno en mi mano. Y ahí está la profecía cumplida. Yo sé que usted en su casita vuelve y la lee. Volvemos otra vez a Romanos. La tecnología a veces es muy lenta, la mía. Perdonarán, hermanos. Y ya cerramos con esto. En el versículo 26 y 27: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué representación? En la época antigua, en Sión se colocó el templo, ¿cierto? Que era la morada de Dios. Entonces dice: vendrá de Sión el libertador, y cuando Él aparezca, apartará definitivamente el pecado. Eso es una profecía sobre el fin. Apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué está diciendo ahí? Siempre hubo el favor del Señor para con Israel, para que vinieran a la salvación. Ustedes parece que estaban excluidos, pero ustedes traían una parte de Israel. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia. ¿Cómo? Correcto, no hay otra salvación. Eso que me enseñaron a mí, que el pueblo de Israel iba a ser perseguido, se le viene Gog, Magog, Rusia, Mesec, Tubal, se vienen todos, Israel viene corriendo y están en el valle del Armagedón y ya están a punto de irse a que los destruyan, y ellos levantan los ojos al cielo y ven venir al Señor en gloria. Y entonces cuando ellos lo ven venir, el resplandor mata a todo el mundo y entonces ellos llegan a ser salvos. Pero ¿qué me dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, las epístolas, Pedro? Si no creen al Evangelio, nadie será salvo. Punto. Ese es el punto de partida. Al querido señor judío, con todo su tradicionalismo, es lo mismo que sentarnos con el cardenal Sadoleto. Puede tener todas las credenciales que tenga, pero humíllese ante el Señor, que reconozca su grandeza. Denme 2 minuticos más, termino con esto. Pablo combina 2 libros, Isaías 59 e Isaías 27, para hablar sobre el fin de los días. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Me está escuchando? Israel tenía que ir a llevar la palabra, no la llevó. Entonces entraron en desobediencia. Luego saca su remanente y manda por medio del mismo Israel, porque ellos son los que comienzan a predicar el evangelio, manda a todas las naciones. Pero hay una nación llamada Israel que no quiere aceptar al Mesías, sino que quiere aceptar su religión. Entonces el Señor los manda a decirles a ellos que Dios también tiene misericordia de ellos. Pero una cosa es que el Señor tenga misericordia de ellos, a que ellos se acojan a eso que el Señor les está dando. Una cosa es decir que todo el que cree en el Señor Jesús será salvo, y otra cosa muy diferente es que usted crea. Ahí está la gran diferencia en estos asuntos. Desobedecemos porque queremos. Con esto se rellan. Escúchenme en estas palabras. Desobedecemos porque queremos. Usualmente no lo hacemos por ignorancia, y no pecamos porque no queremos. ¿Cierto? Hermano, fue que pequé, me fui para esa fiesta, pero yo no quería ir. Tan raro, eso es antinatural. Hermano, me pasó esto. ¿Por qué? Como el varón que dice: hermano, caí en adulterio. ¿Se cayó? ¿O su corazón lo llevó? Hermano, yo no sé qué me pasó, pero mire el reloj del hermano. ¿Cómo así? Pero usted no quería hacerlo, ¿cierto? No, yo no quería. Hipocresía inconsciente, dijo Martín Lloyd Jones. Todos hacemos lo que queremos. Y si no quiero, correcto. Ustedes mismos lo aprueban con su boca. No pecamos porque no queremos. Pero luego de pecar estamos sujetos a consecuencias. Dios usa esta condición común entre todos los humanos para poner a disposición a todos los seres humanos su gran misericordia a través de su Hijo. Hay perdón, pero sin el Señor no hay nada. Versículo 34 y 35. El apóstol va a citar a Isaías y a Job 41. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Eso está en Job. Y aquí lo cierra. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Porque de Él son ustedes. Porque de Él
son ustedes, y son hechos por Él, y son para Él. El cuerpo de Estefanía es para el Señor. El cuerpo del hermano Luis, para el Señor. Su vida, para el Señor. Sus bienes, para el Señor. Todo lo que ustedes tienen es para el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En nuestro próximo estudio vamos a entrar a mirar lo que compete a la iglesia. De pronto nos vamos a encontrar con unos dones espectaculares, pero no a la manera que nos los han enseñado. Lo vamos a mirar desde el ángulo. Quiero hacer un puntico aquí que el hermano Luis hizo. El hermano Luis nos citó Romanos capítulo 10, que dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y quería hacer esta aclaración. Nosotros estamos mirando el libro de Romanos a manera contextual y lo que se está viviendo en el primer siglo. ¿Me están entendiendo? A manera gramático-histórico. Pero todos los libros de la Biblia tienen un sentido espiritual. ¿Me están entendiendo? Por eso el hermano saca un versículo de Romanos y lo aplica a la iglesia. Esa es ya la segunda parte. Venimos en la primera: ay, hermano, pasamos por acá, pero usted no explicó este versículo. No, porque estamos viendo el contexto general, para que usted entienda de qué trata Romanos y por qué eran esas exposiciones. Pero ya en el sentido espiritual hay mucho que aplicarnos en nosotros. Mis hermanos, hablaba esta mañana sobre las heridas de Abraham, Isaac, Jacob, José. Una herida llamada mentira, engaño. Su merced responde a patrones y hay veces no entiende por qué hace las cosas que hace. ¿Me está entendiendo? A ver, un ejemplo, solo un ejemplo. Mi abuelita murió de cáncer. Oigo las hermanas eso. Y a mí me da miedo. ¿Qué le da miedo, hermana? ¿Qué le da miedo a ella? Tener cáncer. Porque siempre vemos patrones de conducta repetitivos. Mire, de la manera que yo veo a unos padres castigar a unos hijos, veo ciertas conductas repetitivas. Unas conductas repetitivas bravas. Hay veces, y por eso decimos lo que se conoce como genética, a ver, lo vamos a llamar sanidad interior, lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero hay cosas en su corazón. Me decía un hermano, aunque usted no lo crea, dice el comercial, aunque usted no lo crea, el hermano huele el Zampic y llora. ¿Qué pasó en su vida para que le suceda eso? Porque hay personas que se le acercan a usted y usted inmediatamente se raya. No le han hecho nada, pero usted se molesta. Y ciertas conductas repetitivas en nuestra vida que no nos damos cuenta. Y a eso es lo que tenemos que entrar en el sentido espiritual para ayudar a la persona a salir. Hay algunos que se detuvieron en el vicio porque papá no me dio cuidado, mamá tampoco, andaba en sus cosas. Y así sucesivamente. Que ya tenemos que entrar a la parte espiritual, al discernimiento en la iglesia para ayudarnos. ¿Se ha preguntado usted cuántos hombres en esta iglesia crecieron sin un abrazo de su papá? O en la hipocresía de un hogar, en donde mamá camina como bien le parece y papá también. ¿Se ha preguntado eso? Luchamos porque nuestros jóvenes mantengan sus hogares. Y los que ya en alguna manera se les ha dañado, pues luchamos para que su corazón sea restaurado. Siempre lo hemos dicho. Si su merced terminó una relación y está herido en el corazón y quiere comenzar una nueva, se está equivocando porque lleva la herida. Tiene que sanar para luego tomar decisiones claras. Y para allá vamos, para allá vamos. Estamos trabajando el libro para entender en su contexto, pero vamos a la administración.
Vamos a todas esas cosas que usted se juzga de que mi hijo no le di cuidado, no le di cariño, no le di esto, por eso me pasa esto, por eso me pasa lo otro. Un momento. Hay gente que cuando le pasa algo en la vida, siempre dice, son consecuencias de mi pasado. Bueno, ¿y entonces qué fue lo que destruyó el Señor en su vida? Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a tener mucho cuidado y vamos a estar trabajando en esa área.